que de hecho cuando ya es una fobia hablamos de glosofobia, que acá ya es a personas que realmente les cuesta muchísimo y que aparecen todos estos elementos fisiológicos, que empiezo a transpirar, que me trago, que empieza a temblar la cara, todo esto cuando ya es mucho. Se llama glosofobia, este miedo a hablar en público. Sobre todo pensemos cuando vamos a alguna conferencia donde hay hartos ponentes. Si ustedes las invitan a alguna conferencia, pucha, ojalá tener esta estructura, ¿cierto? Con el inicio wow, con el cierre wow, porque esto va a generar más recordación por parte de su público. Me parece maravilloso, ¿cierto? Y es lo que, sobre todo las mujeres, promovemos mucho, la colaboración, tener las amigas, tener estos grupos que nos apoyan. Me parece maravilloso que tengamos una pareja que nos apoye, una familia exquisita. Ojalá que eso lo tengamos, lo desarrollemos y lo disfrutemos. No obstante, la relación más importante de nuestra vida siempre va a ser... Quiero dar la bienvenida a todas las que se están sumando a esta charla experta que nos va a dar la Yeye Basterrechea. Contarles que estamos súper contentas de que al fin hayamos podido tener esta charla con Yeye, porque es algo que todas las líderes de este nuevo mundo de deseo necesitamos para ir potenciándonos cada vez más en los distintos escenarios en los que nosotras nos podamos desarrollar. Mientras tanto, voy a hacer una pequeña presentación de Yeye. Después, tú si quieres, hay algo que se me haya ido, la puedes complementar. Pero Yeye es fundadora de Talent and Voice Consulting, que es una consultora especializada en potenciar habilidades de oratoria, comunicación y power skills para el crecimiento personal y profesional de líderes, ejecutivos y equipos. O sea, caíste, pero como anillo al dedo aquí. Ellos acompañan a personas que buscan fortalecer su voz y presencia escénica y a empresas que desean desarrollar su talento a través de programas de formación, desarrollo organizacional y procesos estratégicos de reclutamiento y selección. Así que damos inicio a esta charla experta con Yeye Bas. Espérate, tengo que leerlo. Basterrechea. Querida, muchísimas gracias por esa introducción. Como mencionaba, cierto, mi querida acá, mi nombre es Yesenia Basterrechea y me gusta que me digan Yeye. De hecho, muchas personas me conocen como Yeye, así que por favor díganme así. Les puedo comentar un poquito de mí, que yo de profesión soy psicóloga y en los últimos 15 años de mi vida me he dedicado a recursos humanos, o lo que actualmente se llama en las empresas las áreas de personas. Sabemos que el lenguaje construye realidades, así es que a mí particularmente me encanta ese cambio de recursos humanos a personas. Hace algunos años, aproximadamente unos 8 años, yo estaba en una búsqueda personal de crecimiento, desarrollo, sentía que estaba todo ok en mi vida, ojo, ok, sin embargo no bien, sentía que algo me faltaba. Estaba yo liderando un área de personas en una multinacional, pero algo me faltaba y comencé con una búsqueda interna que yo siempre digo que es tan necesaria. Y en eso me di cuenta que necesitaba algún hobby, necesitaba buscar algo más para poder desarrollarme, para poder crecer. Y comencé a buscar, dije, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta? Me gusta estudiar, soy media ñoña. Ya, ok, ¿qué puedo estudiar? Y empecé a buscar como las herramientas que requieren los profesionales del futuro. Estamos hablando de hace como 8 años atrás. Y en todos los estudios, las investigaciones que yo encontraba, me aparecía la comunicación, hablar en público. Y dije, ok, algo está pasando acá porque me está llegando mucho este tema de la comunicación, por lo tanto yo quiero desarrollar esas habilidades en mí, pensando que con entrenar mis habilidades de oratoria iba a entrenar, cierto, la postura, los gestos, que iba a desarrollar ciertas técnicas, que por supuesto es así. Sin embargo, descubrí que es un mundo mucho más amplio y que va mucho más allá, que tiene mucho que ver también con el autodiálogo positivo. Así es que para mí fue un cambio total de vida, a pesar de que yo soy psicóloga de profesión, sin embargo, a nosotros no nos enseñan esos aspectos tan relevantes. Entonces yo digo, para mí estas son habilidades para la vida. Cuando me preguntan para quién es la oratoria, obviamente para líderes, para personas, ¿cierto?, que necesitan comunicar constantemente, pero si se dan cuenta, absolutamente todos comunicamos. El primer axioma de la comunicación es que es imposible no comunicar.
Entonces, de ahí comencé a complementar, ¿cierto?, mi trabajo de recursos humanos con todos estos temas de oratoria y poder acompañar a otras personas también en esta transición y que puedan desarrollar estas habilidades que son tan necesarias. La charla experta de hoy se llama Oratoria para Mujeres Líderes. Acá tengo una frase que quise compartir con ustedes, ¿cierto? En que la forma en que nos hablamos determina cómo, a ver, voy a hacer un cambio acá para poder verlas. Ahí sí. Ahí, perfecto. La forma en que nos hablamos determina cómo nos comunicamos con el mundo. Miren qué potente esto. Yo siempre digo, y en todas mis formaciones, lo más importante es la calidad de la comunicación que tenemos con nosotros mismos. La persona que más nos acompaña en la vida somos nosotros mismos. Imagínense el nivel de buena relación que tenemos que tener con nosotros. Me parece maravilloso, ¿cierto? Y es lo que, sobre todo las mujeres, promovemos mucho, la colaboración, tener las amigas, tener estos grupos que nos apoyan. Me parece maravilloso que tengamos una pareja que nos apoye, una familia exquisita. Ojalá que eso lo tengamos, lo desarrollemos y lo disfrutemos. No obstante, la relación más importante de nuestra vida siempre va a ser con nosotras mismas. Por lo tanto, acá la importancia del autodiálogo positivo. El autodiálogo es cómo nos hablamos a nosotras mismas, qué nos decimos todos los días. Y acá yo les invito a que ustedes puedan analizar cómo está la calidad de esa comunicación interna. Yo siempre digo, todas tenemos a esa amiga que de repente tiene algún problema, nos llama, nosotros la escuchamos, o la típica que termina y vuelve con el pololo y uno está ahí, de repente ya como que córtala, pero ¿qué hacemos? La escuchamos, la acogemos, estamos ahí, estamos preocupadas. Sin embargo, cuando nos pasa algo a nosotras, tendemos como a decir, pucha que soy tonta, ¿cómo no supe enfrentar esto? ¿Quién de acá alguna vez ha dicho, pucha que soy tonta? Yo creo que la mayoría. Entonces, imagínense por qué nosotras tratamos mejor a un tercero que a nosotras mismas. Y esta es la base de todo. Si nosotras no nos creemos el cuento, si nosotras no nos apapachamos, entonces ¿quién? Esto es como cuando en los aviones te dicen si es que pasa cualquier catástrofe, ¿cierto? Va a salir esta mascarilla de oxígeno. Primero usted, después puede ayudar a un tercero, pero primero usted. Entonces acá es sumamente importante que nosotras desarrollemos nuestro autodiálogo de manera positiva, porque esto va a ser lo que nos impulse o lo que nos destruye. Si nosotras no creemos primero en nosotras mismas, puede venir desde afuera la gente a decirnos, oye, qué maravilloso esto, que me encanta lo que estás haciendo, pero si nosotras no lo creemos, finalmente eso es lo que estamos comunicando al mundo. Y eso es lo que se va a transformar en nuestra realidad. Entonces, miren la importancia de esto. La primera persona con la que nosotras conversamos todos los días es con nosotras mismas, porque además siempre estamos tomando decisiones. Cuando digo esto, la gente me pregunta, pero ¿cómo, Yeye, a qué te refieres cuando hablamos con nosotras mismas, cuando estamos como conscientemente haciéndonos preguntas o introspección? No necesariamente. Desde que nosotras abrimos los ojos en la mañana, ya estamos conversando con nosotras mismas. Estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me inscribí a esta charla? ¿Me conecto o no me conecto? Todo nuestro día, ¿qué voy a desayunar? Todo nuestro día son decisiones que estamos tomando con nosotras mismas. Por lo tanto, acá es importante, yo siempre digo, para la gente a lo mejor que están partiendo con esto, es tener un mantra o una frase poderosa, que es esa frase que a ti te impulsa, esa frase que cuando estás flaqueando te da ánimo. Por ejemplo, yo tengo una que para mí es, está todo desbloqueado, porque en la vida siempre van a haber ciertas dificultades, siempre nos van a pasar, van a ocurrir cosas, ¿cierto? Pero la gran diferencia es cómo nosotros enfrentamos esas situaciones. Entonces, cuando tenemos una frase poderosa, esa frase permite, ¿cierto?, que nosotros vivamos de manera más optimista. Y ojo acá, quiero hacer un paréntesis. Esto no implica caer en lo que llamamos, ¿cierto?, el positivismo tóxico.
ese positivismo tóxico de decirle a la otra persona, oye, pero sonríes y todo está bien. Ojo, ojo acá, porque siento que también esto se está transformando como en una moda. Tenemos también que entender que hay personas, ¿cierto?, que están pasando por situaciones complejas y de pronto se requiere una ayuda profesional. Por ejemplo, alguien que está con una depresión. Yo no voy a ir a decirle, oye, es que diste una frase bonita, es que tira para arriba. No. Y eso hay que tenerlo súper claro también, ¿ya? No obstante, cuando estamos, ¿cierto? Nos sentimos bien, estamos ok, obviamente que todo esto va reforzando todo lo que tiene que ver con nuestro autodiálogo positivo. Tener mantras, tener esas frases poderosas, mirarte al espejo y observar todo lo positivo que tú tienes, tirarte besos al espejo, decirte lo poderosa, lo fabulosa que tú eres, el yo puedo, tirarte para arriba, tú tienes que ser tu principal fans. Eso es fundamental. Muchas veces me dicen, Yeye, pero qué egocéntrica. Y la verdad es que eso no es ser egocéntrica, eso es amor propio. Porque nuestras primeras fans tenemos que ser nosotras mismas. ¿Ok? Así que esto es sumamente importante. Ok, ¿por qué les hablo de todo esto, cierto? Si esta es una charla oratoria. Porque el enfoque, así como les comentaba en la introducción, el enfoque oratoria tiene mucho que ver con hablar desde tu autenticidad, desde tu propósito, desde ti. Yo entrego herramientas, entrego tips, pero también tiene que ver con una transformación personal, con conocerte, con descubrirte, hacemos hartas tareas también para desarrollar cuáles son tus habilidades, tus potencialidades, porque para mí esa es la base de todo. Si yo quiero comunicar bien y comunicarme bien con un tercero, primero yo evalúo la calidad de mi comunicación interna, ¿ya? Acá les dejo este gráfico que es de Meravian. Este señor es un psicólogo que hizo un estudio hace varios años atrás, por ahí por los años 60, donde él determinó cuál es la importancia de la comunicación, tanto la comunicación verbal como no verbal, entendiendo la comunicación verbal como el lenguaje hablado, lo que decimos, y la comunicación no verbal, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la voz. Y él determinó, ¿cierto?, estos porcentajes, que de lo que nosotros comunicamos, la importancia sería un 55% el lenguaje corporal, lo que tiene que ver con los gestos, con la postura, con la mirada, con las expresiones faciales, sin decir una sola palabra. Un 38% lo que tiene que ver con los elementos de la voz, el volumen, el tono, el ritmo, ¿cierto? Y un 7% lo que tiene que ver con la comunicación verbal, con las palabras. Imagínense la importancia de esto. Cuando vamos a comunicar, nos preocupamos mucho del contenido, de lo que vamos a decir, y eso está perfecto. Sin embargo, nuestro cuerpo habla antes de que digamos una sola palabra. Nuestro cuerpo habla cuando estamos en silencio. Eso sí, quiero hacer una acotación a este estudio y a estos porcentajes del señor Meravian, porque se ha observado y hay una tendencia, por ejemplo, estos porcentajes los utilizan mucho para enseñar de comunicación. No obstante, este estudio, como él es un psicólogo, ¿cierto?, está más enfocado a las emociones y a la coherencia. Por ejemplo, cuando yo les digo, hoy estoy súper feliz de estar acá con ustedes, que obviamente el impacto que tiene mi rostro, ¿cierto?, el cuerpo, es mucho más evidente, ¿ya? Por lo tanto, en otros tipos de comunicaciones, por ejemplo, comunicación en las empresas, obviamente el contenido no es un 7%. Quiero hacer esa precisión porque después este mismo autor salió a decir esto para que no existiera esta confusión. No obstante, en estudios posteriores que se han realizado, siempre sale que la comunicación no verbal, es decir, el cuerpo más la voz, equivale a más de un 80%. O sea, siempre va a ser más de un 80%. Miren lo poderoso de esto. Yo que trabajo en organizaciones como consultora también muchas veces me doy cuenta que los grandes problemas comunicacionales, porque todas las empresas tienen problemas comunicacionales,
Los grandes problemas muchas veces tienen que ver con esto, con el cómo decimos las cosas, no con el mensaje que estamos transmitiendo. Como cuando te dicen, bájame el tonito. Cuando ocurre esta situación, yo ya estoy desconectada del mensaje verbal, de lo que me están hablando. Ahí hay otro elemento, ¿cierto? La voz. Entonces, imagínense lo importante de esto, lo importante de lo que expresa el cuerpo. Y esto en distintos escenarios, chiquillas, porque claro, la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, ¿cierto? Pero nosotros constantemente estamos hablando en público. Por ejemplo, cuando nos presentan a alguien, cuando hacemos networking, los primeros 7 segundos son la clave. Y eso es sin decir una sola palabra. Es tu postura, es cómo sonríes. Entonces, acá quiero que se queden con la importancia del cuerpo al comunicarte con otra persona. Uno de los elementos fundamentales, ¿cierto?, tiene que ver con esta presencia escénica y confianza. Y eso está dado por el lenguaje del cuerpo, la postura. Yo enseño la postura base para hablar en público, que en el fondo es una postura erguida. Cuando estamos de pie, son los pies separados a la altura de los hombros, que es la postura base que en el fondo, cuando vamos a hablar en público, cuando nos vamos a subir a un escenario, se genera ansiedad. Eso ocurre o sí o sí. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esa ansiedad tendemos a estar inestables. Entonces, si vamos a empezar una presentación de manera inestable, pensemos en un público que no nos conoce, eso genera inseguridad. La persona que me ve y que no me conoce va a decir, esta persona no sabe mucho parece, o está nerviosa. Entonces, esta postura base hace que nosotros nos anclemos. Ponemos los pies en el suelo y ojalá hacer algo así con los deditos de los pies, como anclarse al piso. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que yo esté segura. Ojo, que no es para estar así todo el rato, obviamente nos desplazamos en el escenario, ¿cierto? Pero esto nos va a permitir tener la seguridad al iniciar. Nos anclamos. Nos anclamos, seguridad y postura erguida. Sobre todo esto para las personas que tenemos mala postura. Yo tengo una pésima postura, por lo tanto yo esto lo tengo que hacer muy consciente. ¿Qué provoca una postura erguida? Se eleva el mentón. Cuando yo hago esto, es como el pecho de paloma, el mentón se eleva, por lo tanto lo que ocurre es que proyectamos de mejor manera la voz. Va a hacer que se nos escuche mejor, o sea, son puros beneficios. ¿Y qué logramos con esto? Proyectar confianza y seguridad. ¿Qué pasa cuando la comunicación es como ahora, a través de una pantalla? Yo ahí tengo un truco también, como yo les mencioné, yo tengo pésima postura, entonces yo tiendo a desarmarme. Cuando soy yo quien va a presentar, yo evito poner la espalda porque si no me derrito. Entonces yo hago esto. ¿Y qué me permite esto? Tener la postura erguida, la espalda recta y poder mover mis manos, ¿cierto? Porque otro de los elementos que tiene que ver con el lenguaje del cuerpo son los ademanes. Los ademanes son los movimientos que nosotros hacemos con las manos. La idea de los ademanes es que acompañen nuestro mensaje. Por lo tanto, tienen que ir en coherencia con lo que yo estoy transmitiendo. Acá siempre ocurren dos fenómenos. Hay gente que me dice, ok, pero cuando voy a hablar en público y estoy de pie, no sé qué hacer con las manos me estorban. ¿Qué puedo hacer? ¿Las puedo meter en el bolsillo? ¿Las puedo esconder detrás? ¿Qué hago con las manos? Si a usted le cuesta un poco, las mantiene a los costados o utiliza esto, las palmas de las manos, ¿ya? ¿Se han fijado que por lo general hacemos esto? Hola, ¿qué tal? Esto es como lo más sencillo, cuando estamos partiendo y no sabemos utilizar bien los ademanes. Pero es importante que reforcemos esto. Sabemos que nuestro público, nuestra audiencia, ¿cierto? Tenemos que llegar por distintos canales. Según la PNL están los auditivos, los visuales, los kinestésicos, ¿cierto? Entonces esto va reforzando. Sumamente importante que los ademanes no sean exagerados. Yo creo que todos hemos visto a la persona que es súper exagerada para hablar y caletea, caletea, caletea. ¿Qué pasa con eso? Que a mí me distrae. Genera distracción, porque si yo estoy hablando todo el rato así, ta, 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 ustedes en algún momento van a empezar a ver el aleteo de mis manos y ya se van a desconectar del mensaje que yo les estoy transmitiendo.
Por lo tanto, debe ir en coherencia. Nos tenemos que preocupar que vaya en coherencia. Ni mucho, ni muy exagerado, ni muy poco, ¿ya? Algunos ademanes clásicos están, por ejemplo, las pinzas, así, que pueden ser con las dos manos o con una mano. Las pinzas nos sirven para destacar algo. Por ejemplo, voy a hablar de la importancia de la comunicación no verbal. Los deditos para enumerar. Vamos a hablar de tres técnicas, la número uno, la número dos, la número tres. Se ve súper bien. El círculo con las manos también. No sé, por ejemplo, si yo les digo, vamos a unir el equipo de trabajo de comercial con el área de personas para hacer un team building. Entonces, todo esto yo lo voy guiando con las manos. ¿Se dan cuenta? Las palmas también. Las palmas significan honestidad. Esto es algo que utilizan mucho los políticos, ¿ah? Miren la incongruencia. ¿Por qué? Porque obviamente ellos pagan muchísimo a sus asesores comunicacionales y saben que esto significa honestidad. Por eso se han fijado en los discursos como, oh, la ciudadana, todo el rato. ¿Qué significa esto? Que no tengo un as bajo la manga. Por eso es bien visto que utilicemos las manos así, sobre todo cuando nos presentamos. Hola, ¿qué tal? Cuando vamos a dar la bienvenida, ¿cierto? Ahora, Yeye, ¿qué pasa si tengo que usar un micrófono? Porque también nos ocurre, ¿cierto? Ahí obviamente vamos a perder toda esta movilidad que tenemos, todos estos ademanes que podemos desarrollar. No obstante, nos queda una mano libre, ¿ya? Y acá la técnica es, porque ¿qué pasa? Muchas personas tienden a hacer esto, mueven la cabeza y el micrófono no. La técnica es pegar, ¿cierto? El bracito. ¿Por qué? Porque así te va siguiendo con el cuerpo. Y me queda una mano para poder utilizar los ademanes e ir reforzando el mensaje que yo quiero transmitir a la audiencia. ¿Sí? Entonces tenemos la postura, tenemos los ademanes. Otro aspecto importante para la presencia escénica y confianza tiene que ver con la mirada. Cuando nosotros vamos a hablar en público, tenemos que dividir al público en tres. Tengo una sección acá, una acá al medio y una acá. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo que hacer un barrido. Y ojalá poder mirar a todos los sectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la conexión con la mirada, ¿cierto? Es lo que genera mayor confianza y es lo que genera mayor conexión. Por lo tanto, la mirada más efectiva siempre va a ser a los ojos. Tenemos distintos tipos de mirada y esto hasta en la interacción uno a uno. ¿A quién le ha pasado que está hablando con alguien y le empieza a mirar por acá a la frente? No dice, chuta, algo tengo, ¿qué pasó acá? No sé, tengo una espinilla, algo, estoy mal peinada, ¿qué me pasó? Genera incomodidad y desconectamos del mensaje, de lo que estamos comunicando. Por lo tanto, la mirada más efectiva siempre va a ser a los ojos. O por ejemplo, cuando miramos a la boca o cuando alguien nos mira a la boca. Mirar a la boca indica como deseo, como gusto, ¿ya? O el escáner. ¿Se han fijado? El escáner es cuando te hacen como el chequeo general del cuello hacia abajo y esto también genera incomodidad. Sobre todo de pronto cuando es un hombre, que es como esa mirada lasciva de pronto, o de otra mujer cuando es de repente como que me están escaneando. Todas estas miradas tienden a generar algo de incomodidad. Por lo tanto, la mirada más efectiva siempre va a ser a lo que llamamos acá la máscara, a los ojos, ¿ya? Obviamente no vamos a estar todo el rato mirando a los ojos como psicópata a la otra persona. Lo vamos regulando, además que hay gente que también le cuesta esto, ¿cierto? De pronto tiende a ser un tema cultural también. Si nos cuesta, lo vamos trabajando y lo vamos reforzando, ¿ya? Cuando estoy en una audiencia, ojalá mirar a los ojos a las personas. Dependiendo del tamaño, si es un grupo pequeñito, puedo lograrlo con todos, si es un grupo más grande, no, pero ahí me acuerdo de esto, ¿cierto? De que tengo el grupo uno, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces voy haciendo un barrido para que no se me quede nadie fuera, ¿ya? Porque muchas veces nos centramos solamente en una parte del público. Entonces, por eso hacemos ese barrido general. Y por otro lado, chiquillas, miren lo que les voy a decir, pero la sonrisa. La sonrisa le puede cambiar el día a una persona. Y miren lo sencillo que es y no nos cuesta nada. Entonces, cuando vamos a comunicar, es súper importante también, y sobre todo al inicio, cuando nos presentamos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Una sonrisa. Activamos la neurona espejo también de la otra persona. Y es mucho más agradable para ambas partes. ¿A quién le ha pasado que se sube un ascensor en la mañana y va súper contenta? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y la quedan mirando así como y no le saludan. ¿Qué siente uno? Es como,
Es incómodo, ¿cierto? Es ingrato. Versus, a lo mejor tú vas con no tan buen ánimo y hay una persona súper amable. Hola, buen día, que tengas un lindo día, ta, ta, ta. Uno se siente mejor. De hecho, está comprobado que si nosotros sonreímos sin motivo, estamos engañando a nuestro cerebro, porque él no sabe que estamos sonriendo sin motivo, por lo tanto, va a cambiar nuestro estado de ánimo. Miren lo potente de la sonrisa, ¿cierto? Entonces, postura, la mirada, la sonrisa y los ademanes son fundamentales en el lenguaje del cuerpo. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los elementos de la voz. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, al volumen. Acá es súper importante identificar cuál es el volumen que yo tengo, mi volumen medio. Por ejemplo, mi volumen es sumamente alto. Entonces a mí siempre me pasaba que me pasaban un micrófono y yo colapsaba. Entonces aprendí que de repente no requiero micrófono si el espacio no es tan grande. Y también a ir regulando. Hay personas que hablan muy bajito y cuando van a hacer una presentación en público, cuesta que las escuchen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es nivelar hacia arriba. Entonces, siempre es importante primero reconocer cuál es el volumen que yo tengo. Así también el ritmo. El ritmo es qué tan rápido o qué tan lento yo hablo. ¿Ya? Dicho sea de paso, todos los elementos de la voz nos sirven para lo que es la conexión emocional con mi audiencia. Por ejemplo, si yo quisiera llevarlas a un estado como de más potencia, más acción, ¿cierto? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos cuando hacemos eso? Va acompañado de mi postura corporal que se agranda, un volumen más alto, un ritmo más acelerado, versus si yo quisiera llevarlas a una reflexión. Es un ritmo más lento, es un volumen más bajo, pero ojo que cuando hablamos en público hay que ir jugando con esto, porque ¿qué pasa si yo les hago la presentación así todo el rato? Y hay personas que hablan así todo el rato, ¿ah? ¿Qué pasa si yo les hablo así? Va a llegar un momento que se me van a quedar dormidas. Pero si estoy todo el rato como arriba de la pelota, obviamente se ve como agresivo. Entonces, por lo tanto, lo vamos regulando, ¿ya? El volumen, el ritmo y también la entonación. Ahí vamos jugando con los graves, ¿cierto? Con los agudos. Todo esto, chiquillas, ¿cómo lo podemos entrenar? Leyendo. Leyendo un texto, leyendo un libro, y nosotros vamos entrenando. Ya, esto lo voy a leer con un volumen súper alto, después con un volumen súper bajito, después voy alternando. Ya, este párrafo lo voy a leer a un ritmo súper acelerado, este lo voy a leer a un ritmo súper lento, y así también con las entonaciones. Por ejemplo, hay ciertas palabras, si yo digo alegría, ¡alegría! O hay otras que, no sé, tienden a ser más graves. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué palabra puede ser como ensoñación, ensoñación? Entonces vamos jugando con esto y si yo en un texto voy leyendo con todo esto, el volumen, el ritmo, la entonación, después eso a mí me va a ayudar cuando yo tenga que hablar en público. Esa es la manera de poder trabajar los elementos de la voz. Hay un ejercicio también muy bueno que es para todo lo que tiene que ver con la articulación, la dicción. Pasa mucho al hablar en público que hay gente como que se van desinflando y como que no se entiende muy bien lo que están diciendo y eso nos desconecta. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente no alcanzamos a escuchar una palabra, estamos en una conferencia, por ejemplo, y no alcanzamos a escuchar bien la palabra que dijo y es como que le preguntamos, oye, ¿qué dijo? No, no sé, yo tampoco escuché. Y ahí como que nos desconectamos un poquito del mensaje. Entonces hay un ejercicio súper bueno que es con un lápiz para la articulación y la dicción. Nos ponemos el lápiz en la boca y leemos un texto en voz alta. ¿Por qué? Porque esto nos va a obligar a exagerar. Hola. ¿Se fijan? Si yo leo así, obviamente esto va a repercutir, ¿cierto?, en toda la articulación que yo tengo para poder vocalizar de mejor manera. Así que es un ejercicio súper bueno también que se los recomiendo. Ahora, ¿qué no les recomiendo por ningún motivo? Todo lo contrario a lo que les expliqué. Por ejemplo, estar así, chiquititos. O sea, si yo quiero mostrar, por ejemplo, si yo me quiero presentar y ya hablamos que el autodiálogo positivo
es súper importante, yo me tengo que creer la grandiosa y la diosa que yo soy, obviamente yo no puedo estar en chiquitito, porque eso se transmite. Hola chiquillas, qué rico estar acá. Versus, hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Se nota la diferencia, no? Se nota muchísimo, ¿ya? Entonces, no achicarnos, no encorvarnos, ¿cierto? No hacer elementos distractores. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos y nos rascamos. Yo he visto esto en personas que están como hablando en público, que empiezan a como a rascar la cabeza por acá, que les pasan cosas que... Todos estos comportamientos fisiológicos a los que reacciona el cuerpo, ¿cierto? Como que los empiezan a hacer evidentes, ¿ya? Entonces, usted no lo haga. Para demostrar presencia escénica, siempre es importante postura erguida, ¿cierto? Las pausas también. Hay otro elemento que tiene que ver con las muletillas. Las muletillas son estos sonidos o estas palabras que vamos repitiendo constantemente y que no tienen ninguna función más que ensuciar nuestro mensaje. El más común es el yo creo que todos lo hemos dicho. ¿Qué pasa con esto? Que no estamos acostumbrados al silencio, sobre todo cuando hablamos en público. Por lo tanto, esto ocurre porque no dejo esa pausa de una palabra con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, reconocer cuál es la muletilla que yo tengo. Acá, chiquillas, lo que yo más recomiendo es cuando le mandamos ese audio a la amiga, ese audio coloquial, después lo escuchamos. Porque ahí no estamos practicando nada, somos nosotras en el estado más puro, ¿cierto?, de nuestra autenticidad. Por lo tanto, si escuchamos ese audio, ahí vamos a determinar cuál es la muletilla que nosotros tenemos, que puede ser ese o una palabra, el bueno, bueno, ya, 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 ya. Entonces, primero es internalizar, reconocerlo, ¿cierto? Y luego de eso, lo que nosotros tenemos que hacer para evitarlo es la pausa. ¿Cómo hacemos esa pausa? Con la respiración. Porque finalmente es eso. Nos genera ansiedad, no queremos tener vacío, ¿cierto? Y si hacemos esa pausa, lo que ocurre es que nuestro cerebro se oxigena y encontramos de mejor manera esa palabra que estamos buscando. ¿Ya? Así es que el silencio es nuestro amigo. Otro aspecto importante, y ya esto es de la comunicación verbal, ¿cierto? Tiene que ver con la estructura para presentar. Y yo acá les traigo, ¿cierto?, la estructura más básica, que es un inicio, un desarrollo y un cierre. Pero esto tiene que ser planificado. En el inicio, ojalá enganchar con alguna chispa. ¿Se han fijado en las conferencias que de pronto no parten indicando su nombre, sino que parten con algún dato poderoso? A eso me refiero con las chispas. Puede ser una estadística, puede ser un dato, una imagen, puede ser una frase potente, obviamente que sea súper atingente al tema, pero partir con eso. Luego el desarrollo, ahí siempre, chiquillas, menos es más, ¿ya? Yo siempre digo, ojalá tener unas tres ideas fuerza, y yo las divido, la A, la B y la C. Y luego yo identifico como alguna frase o palabra por cada una, porque eso me va a generar la recordación. Jamás me lo aprendo de memoria, nunca, porque ahí se me olvida una palabra y jodí. Entonces en el desarrollo, ¿cierto? Yo tengo mi A, mi B y mi C. Y así me voy a acordar de mi discurso. Y el cierre tiene que haber también un llamado a la acción y también terminar con alguna chispa, algún elemento, alguna frase poderosa, algún dato, ¿cierto? Y algún resumen de lo que yo estuve presentando. Si yo pudiera llevar esta estructura a un gráfico, sería como el 40% equivale al inicio, el 20% al desarrollo y el 40% al cierre. 40, 20, 40. ¿Pero por qué? Si el desarrollo es lo más importante, es el mensaje que vamos a transmitir. Lo que pasa, chiquillas, es que el inicio es tan importante y equivale a un 40%, porque sobre todo cuando tú te paras arriba de un escenario, cuando tú vas a hacer una presentación y estás con un público que no te conoce, que a lo mejor no sabe lo experta y lo seca que tú eres, porque lo eres, pero ese público no lo sabe, entonces, ¿con qué se queda? Con tu inicio, cómo tú partes. Y si tú tienes un inicio wow, la gente va a decir, ah, esta galla sabe. Entonces, por eso es tan importante el inicio. Y el cierre, ¿por qué?
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué equivale a otro 40%? Porque es con lo que la gente se va a quedar. Es la imagen final. Sabemos que los seres humanos no podemos tener la atención al 100%. Sabemos que en cada charla, en cada taller, en cada presentación que vamos, nosotros no nos quedamos con un 100%, es imposible. Por lo tanto, en el desarrollo, o sí, la gente se me va a distraer, algo va a pasar, ¿cierto? Pero en el cierre, ojalá yo hacer como un resumen de lo que les transmití. Entonces hablamos de esto y de esto. Entonces la gente se queda con la idea central. Y si hago un cierre poderoso, es como que, wow. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a una conferencia, ya parte bien, después en el desarrollo a lo mejor nos distraemos un poquito. El celular, que lo tenemos siempre ahí, estamos siempre pendientes de eso. Entonces nos genera distracción. Pero ¿qué pasa si terminamos con un cierre wow? Es como eso va a generar recordación. Sobre todo pensemos cuando vamos a alguna conferencia donde hay hartos ponentes. Si ustedes las invitan a alguna conferencia, pucha, ojalá tener esta estructura, ¿cierto? Con el inicio wow, con el cierre wow, porque esto va a generar más recordación por parte de su público. Un tema fundamental también cuando hablamos de oratoria, de hablar en público, ¿cierto? Tiene que ver con el miedo a hablar en público. Que de hecho cuando ya es una fobia, hablamos de glosofobia, que acá ya es a personas que realmente les cuesta muchísimo y que aparecen todos estos elementos fisiológicos, que empiezo a transpirar, ¿cierto? Que me trago, que empieza a temblar la cara. Todo esto cuando ya es mucho, se llama glosofobia, este miedo a hablar en público. No obstante, el miedo a hablar en público es algo que a todo el mundo le ocurre, absolutamente a todo el mundo. Si bien vemos personas que lo pasamos bien haciendo esto, no obstante, igual algo genera. De hecho, le han ido a preguntar a estos grandes conferencistas que uno reconoce, que son como, wow, oye, ¿cómo lo haces para no tener miedo? No, es que el miedo siempre está. El tema es que uno lo puede gestionar. Lo gestionamos de tal manera que no se transforme en algo negativo, que no sea como que, ay, me está doliendo la guata cuando tengo que presentar y lo paso mal. No, que sea como que una energía rica, algo que nos moviliza, ¿ya? Que nos preparemos para esto. Entonces, acá les dejo este mensaje. Siempre va a provocar algo, siempre. El tema es que lo entrenemos para que no pasemos un mal rato. Si esa es la idea, que podamos disfrutar, ¿cierto? Como indico ahí, no se trata de eliminarlo, sino de usarlo a tu favor. Para esto, la práctica es fundamental. Yo siempre digo, yo voy a entregar muchos elementos de oratoria, pero si no nos ponemos en práctica, si no levantamos la manito, si no hacemos presentaciones, esto queda ahí, ¿ya? Esto hay que ponerlo en práctica. ¿Y cómo gestionamos este miedo a hablar en público? Principalmente, y yo siempre digo, la respiración nos va a salvar muchísimo, pero tiene que ser la respiración diafragmática, que es esa respiración, ¿cierto? Cuando elevamos la guatita. Si hacemos una respiración normal, se eleva el tronco, ¿cierto? Con la respiración diafragmática, nosotros lo que hacemos es elevar la guatita. Entonces, nos ponemos las manos en la guatita y hacemos una inspiración profunda. Y nos preocupamos de lo que se infle, ¿cierto? Sea la guatita. Esa es la respiración diafragmática. Las personas que hacen yoga la saben muy bien. Esa es la que nos tranquiliza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ojalá en 4 tiempos. Inhalo en 4 tiempos, mantengo y exhalo en 4 tiempos. Y repetirlo un par de veces antes de mi presentación, porque así voy a estar como en modo zen. Eso me tranquiliza. Recordemos que esa calma, ¿cierto? Es la que nos hace tener mayor presencia escénica también. Entonces, así iniciamos súper bien la presentación, ¿cierto? Y otras técnicas como esas frases poderosas, ¿cierto? El yo puedo, vamos, que se puede, siempre como apoyarnos a nosotros mismos. ¿Se han fijado los grandes conferencistas cuando van a subir al escenario, estos escenarios multitudinarios? ¿Cómo está su equipo? Es como,
vamos, campeón, tú puedes, sí o no, como que los energizan, preparan el cuerpo y ellos llegan. Es súper similar también a los deportes, es como que llegan, son unos campeones, se suben al escenario, ¿cierto? Es como que están súper preparados. Entonces, eso es importante. Por otro lado, la visualización. Si yo voy a tener una presentación muy importante, yo me preocupo de cada detalle. Ojalá de saber cómo va a ser el lugar, cómo va a ser el escenario, qué tipo de micrófono voy a tener, porque todo esto va eliminando esa ansiedad. Si es que puedo, si es una presentación muy importante, ojalá si puedo ir al lugar antes, practicar o al menos ver cómo va a ser. Si es que no tengo esa posibilidad, al menos pedir una fotografía. Yo, por ejemplo, hago hartos talleres en empresas y yo siempre pido una fotografía de la sala de capacitación que ellos tienen, porque eso a mí me permite adecuarme. Me permite adecuarme. ¿Qué tal? No sé, si yo quiero hacer una dinámica donde necesito mucho espacio y la sala es pequeñita y solo caben sentados. Es mucho mejor que yo lo sepa a priori. Porque si yo lo sé a priori, yo adapto las actividades que yo tengo para esto, ¿cierto? Obviamente en la vida siempre nos va a pasar que hay que improvisar de igual manera, pero esta preparación, sobre todo, nos ayuda con este miedo que nos puede generar, esta ansiedad, ¿ya? La visualización también. O sea, si yo tengo una presentación muy importante, ¿qué voy a hacer yo? Tiempo antes de la presentación, yo voy a cerrar mis ojos, voy a poner una música y yo me voy a imaginar dando esa presentación desde el inicio, con toda la estructura, con todo lo que yo ya preparé. Y al final, cuando me sale todo maravilloso, voy a sentir cómo lo paso de bien. Y además, el aplauso al final, la ovación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando me toque hacer la presentación? Yo ya lo viví. Y como ya lo viví, estoy mucho más tranquila. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a poder generar este nerviosismo que o sí nos va a ocurrir. Les quiero dejar esta frase: quien sabe comunicar, sabe liderar. Que tu voz hable por ti y te lleve donde sueñas estar. La comunicación es transversal, la comunicación es una habilidad, como les dije al inicio, es una habilidad para la vida, que ojalá, yo digo, pucha, la pusieran en los currículum escolares para que pudiéramos aprender estas herramientas. Disculpen, para que pudiéramos aprender estas herramientas, porque en el colegio, no sé, nos ponen a disertar, pero nunca nos enseñan cómo hacerlo. Y efectivamente las habilidades de comunicar a nosotros nos abren muchísimas puertas porque permiten primero tener más claridad de nosotros, de quiénes somos, de qué es lo que yo quiero comunicar, qué quiero transmitir al mundo, cuál es mi propósito y que esto esté en coherencia con el mensaje que yo quiero transmitir. Yo siempre digo en mis formaciones, tampoco podemos pretender copiarle a otra persona. Es como, ay, no, es que me encanta cómo presenta la Verne, entonces yo quiero ser como ella. Obviamente yo soy la Yeye, no soy la Bernie. Aunque ella lo haga maravilloso, yo nunca lo voy a poder hacer como ella. Por lo tanto, tengo que descubrir mi autenticidad a la forma de comunicar. Y la comunicación nos ayuda mucho con el liderazgo también, partiendo por el autoliderazgo, por el reconocimiento propio, por saber cuáles son mis fortalezas, por reconocer lo grandioso y lo maravilloso que yo tengo para comunicar al mundo. Yo estoy segura que todos ustedes tienen muchísimo que comunicar y aportar al mundo. Entonces, si podemos hacerlo y gestionarlo de mejor manera, muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, ahí cómo puedo seguir acompañándolas. Bueno, tengo distintos talleres, mentorías, certificaciones y como somos partner con mi querida comunidad de SEO, siempre ahí tenemos un 20% de descuento para miembros de la comunidad. Muchas gracias a todas ustedes por haberse dado el tiempo, el espacio y yo las felicito por eso también. Siempre las personas que estamos aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades, estamos un pasito más adelante. Así es que muchas felicitaciones, muchas gracias por haber estado acá, por la atención plena y espero haberles aportado. Cualquier duda, consulta, voy a dejar de compartir ahora. Ahí sí. Yeye, te pasaste. Muchas gracias. Para todas las chicas que se fueron uniendo en la medida que la presentación de Yeye ya estaba en desarrollo,
Mi nombre es Benny Maturana, estoy reemplazando en esta oportunidad a Cote. Ella les dio la bienvenida, les dejó una súper charla experta con Yeye. Así que nuevamente también en el nombre de ella agradezco a las que a Coté este espacio. También, miren, y estoy haciendo ahora tomando conciencia de lo que nos enseñó Yeye en esta charla. Entonces me doy cuenta de mi muletilla y cómo me cuesta el silencio entre frase y frase. Para las personas que se van a unir después, esta charla va a quedar aquí grabada, la vamos a subir en el canal de YouTube, donde van a quedar también las coordenadas de Yeye para poderte seguir, digo, para lo que tienes para ofrecernos. Pero esto no se cierra sin antes darle la palabra a quien sea que quiera hacer alguna pregunta, hacer alguna acotación a Yeye. ¿Quién se anima? Si no hay alguien, lo va preparando, pero yo tenía una Yeye y que era el 40, 20 y 40% con respecto al inicio, desarrollo y cierre. Ese porcentaje se refiere al tiempo, al contenido o a la intensidad, la pomposidad o no pomposidad que tenga que darle. A la última parte, a lo último que mencionaste, querida, a la intensidad que nosotros tenemos que darle a ese aspecto, como la importancia, en qué Mm, parte yo me enfoco más, yo lo practico. A lo mejor el desarrollo no lo voy a practicar tanto, ¿ya? Pero el inicio y el cierre yo lo practico varias veces y me grabo y me miro al espejo y veo cómo me sale, ¿ya? A la importancia de poder practicar eso y de la intensidad. Vigny, yo quisiera preguntar si tiene algún libro que puedas recomendar. Uy, hay varios libros que refuerzan estos aspectos. Si buscas como libros de comunicación no verbal, vas a encontrar por montones. Y ahí se refuerza muchísimo todo esto. Por ejemplo, yo les di una pincelada, no sé, de los ademanes, por ejemplo. Ahí van a ver muchísimos más. Busca libros de comunicación no verbal y ahí está absolutamente todo. Perfecto. Rosa León dice, en mi caso se me pegan algunas muletillas que voy escuchando. Ahora, por ejemplo, se me pegó el cierto, que lo dice mucho un gerente y bueno, ahora siento que se me pegó a mí. ¿Algún tip para que no se me peguen muletillas de otros? Dice Rosa. Primero, hacerlo consciente. Tú ya lo hiciste consciente, querida. Tú ya sabes que se te pegó. Por lo tanto, lo que va a hacer es que cuando se dé cuenta que va a decir esa palabra, haga la pausa. Respiro, ¿cierto? Y continúo hablando. Al principio esto nos va a costar, porque al principio es como que, ay, chuta, dije la muletilla. No pasa nada. Además que las muletillas tampoco se eliminan en un 100%, ¿ya? Entonces, acá el mejor tip es respirar y continúo hablando, ¿ya? Pero en la medida que hacemos consciente cuál es la muletilla que tenemos, después esto se va dando de manera mucho más fluida. Gracias, Yeye. Mientras alguien se anima a hacer otra pregunta, voy a hacer algo que me he dado cuenta de los súper grandes exponentes, gallos internacionales, mujeres así atómicas, que a veces se suben al escenario y como que transparentan el nerviosismo, así como que dicen, "Oh, está como que nervioso por esta", y pueden ser muchas personas. Esos podrían ser a lo mejor como técnica, por lo que tú hablabas del miedo, de que siempre alguien va a tener miedo. Eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estilo de ese exponente, de lo que va, a lo mejor del contenido que va a compartir cuando como que transparentan ese nerviosismo. Sí, efectivamente, pero yo siempre digo que va a depender del contexto. De pronto, si estamos en un escenario más corporativo, si yo voy a hacer la presentación a los altos ejecutivos de mi empresa, al directorio, yo no recomiendo eso. Si yo voy a dar una charla que es más emocional, donde yo puedo ser más auténtica y vulnerable, ahí sí yo lo recomiendo.
¿ya? De lo contrario, no, porque me puede perjudicar. Depende mucho del contexto. Acá es importante ver también el contexto de la situación, ¿ya? Obviamente, esto también genera conexión con el público. O sea, si yo digo esto, voy a hacer una charla mucho más vulnerable, esto va a generar inmediatamente como ese apapacho Mm, de parte del público. perfecto. Bueno, chicas, no veo otra pregunta en el chat. Agradezco un montón la asistencia de todas las que se conectaron, tu tiempo, Yeye, a pesar de que estás El media resfrío, disculpen, resfriadita, estoy ahí media complicadita con la garganta. te salió top, súper bien, así que muchas gracias a todas. No sé si es que alguien, Fran, tienes algún aviso que dar o no, si no, damos por terminada la charla. Ay, mira, acá tenemos, Isabel nos dice, yo Hola. tartamudeo en algunas oportunidades por los nervios. ¿Me recomiendas algún tip para controlar? Mira, es que el tip siempre va a ser la respiración. Es que siempre le tenemos miedo, es como que nos da miedo pausarnos un poquito y no, menos es más. Se ve bien poder pausarnos. Eso nos va a ayudar, ¿cierto? Con ese tartamudeo y por otro lado también ese autodiálogo positivo. Prepararte antes, la visualización, sobre todo práctica, práctica, práctica cuando vas a hacer una presentación. Todas, ¿cómo están? Gracias, Yeye, por tu charla tan útil y tan práctica que vamos a comenzar a activarla, porque es demasiado importante lo que nos ha enseñado Yeye para poder comunicar nuestro liderazgo y nuestra marca. Así que atentas al chat, la que están en membresía de SEO. Yeye, yo te quería preguntar, ¿dónde podemos revisar tus servicios? ¿Tienes web para que las demás sepan, las que no te conocen, las que no saben, para que lo escribas aquí en el chat y todas puedan visitar tu web, puedan visitar tus redes, porque creo que a muchas tarde o temprano vamos a tener que recurrir a ti, sobre todo cuando comenzamos a crecer, porque los escenarios comienzan a crecer también. Gracias, Gigi. Un beso desde España. Un besito. Uy, desde España, gracias a ti, Francisca. Ahí dejé anotado mi Instagram, el personal, Gigi-Bastarrechea, y el de Talent and Voice, @Talent and Voice. Y efectivamente es como tú dices, llegan a mí personas que tienen muchísimo miedo de hablar en público, es como que hacemos el trabajo enfocado a eso, pero también llegan personas que ya son speakers, que tú de repente dirías, pero ¿por qué esta persona quiere mejorar estas habilidades? ¿Por qué quiere entrenar sus habilidades para hablar en público si ya es speaker? O la invitan a muchos lugares, porque efectivamente reconocen que mientras más expuestas están, más necesitan desarrollar todo este tipo de habilidades y pulir. Y ahí ya vemos como temas de detallitos, pero efectivamente es así, Francisca. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Yeye, muchas gracias a todas. Nos veremos entonces próximamente en otra charla experta. Que tengan lindo día. Lindo día para todas. Chao, Chao. chao.